Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Si queréis, vamos a esperar unos minutillos a que termine de conectarse todo el mundo y empezamos, ¿vale? Si alguien puede confirmar por el chat que se escucha todo bien, por favor. A ver si, sí, todo correcto. Vale, estupendo, muy bien, muchísimas gracias. Genial. Pues nada, yo, bueno, si queréis vamos empezando porque como al final esto se queda grabado, quien no pueda ver la primera parte, pues que ya podrá verlo mañana cuando le llegue la grabación. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Bienvenido Juan, muchas gracias por estar con nosotros otra tarde más. Encantado, buenas tardes. Y bueno, nada, por poner un poco en situación tanto a las personas que estuvieron en el webinar anterior como a los que han llegado nuevos hoy, pues nada, contaros un poco así en resumen que el mes pasado pues hicimos un webinar con Juan también sobre inspección de trabajo y documentación CAE, pero fue a nivel explicando la legislación, las aplicaciones de la ley y tal. Y tras ese webinar surgieron muchísimas preguntas que no pudimos contestar porque después de 2 horas de seminario pues no dio tiempo a contestar tantas preguntas, fue muy difícil de gestionar. Así que por eso decidimos hacer este, ¿no? Para poder dar respuesta a todas esas dudas. Vamos a hacer una presentación donde ya hemos recogido gran parte de las dudas que nos habéis hecho llegar, ¿vale? Ya sea por el correo o de preguntas que se plantearon en el webinar anterior. Pero también queremos hacer este webinar un poco más participativo, con lo cual, si conforme vayamos avanzando vais teniendo otras preguntas que vais viendo que os surgen a raíz de esas primeras preguntas, pues lo vais escribiendo en el apartado de preguntas y iremos dando paso pues a aquellas que consideremos así más importantes o más que consideremos que es mejor ir contestándolas, pues os iremos dando paso quien quiera para que las digáis por micro, ¿vale? Y así pues lo hacemos más dinámico y también tenéis la oportunidad de participar todo aquel que quiera. Así que me dicen por aquí que no se oye nada. No sé si alguien puede confirmar, no sé si será alguien en concreto o si realmente se ha cortado el sonido. Juan, no sé si tú me escuchas. Yo sí, yo escucho perfecto. ¿Sí? Vale, Sí. pues vale. Pues nada, entonces será algo puntual de algún asistente. Genial. Pues nada, eso, me vuelvo a repetir. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por participar, por enviarnos vuestras preguntas. Muchísimas gracias también por todos los comentarios que hemos recibido del webinar anterior, que ya le estuvimos contando a Juan que habíamos recibido un montón de comentarios muy buenos, que os resultó muy interesante, os gustó mucho. Y bueno, por eso estamos aquí otra tarde más. Así que nada, yo ya, por mi parte, te dejo, Juan, que tú ya Muy empieces bien, con la tarea. Y ya, pues nada, eso, la pregunta, ¿vale, Juan? Yo te voy avisando cuando vaya viendo preguntas así y tal, y vamos dando paso a los asistentes para que las digan por micro, ¿vale? muy bien, estupendo. Bueno, Genial. empiezo ya, ¿no? Sí, sí, empieza tú ya. Vale, venga, estupendo. Ahora voy a organizar esto. Bueno, pues nada. Bueno, muchas gracias a todos por participar y vamos a intentar responder las preguntas que se plantearon. Bueno, lo primero, antes de contestar, pues hacer el disclaimer de rigor. Hay muchas preguntas que solo tienen una respuesta, son unívocas, ¿vale? Con aplicación directa de la ley, y luego hay otras que tienen un margen, pues bueno, de interpretación o son más orientativas, y es el criterio que yo tengo. Lo que pasa es que, bueno, intento que esté fundamentado. Hay referencias a sentencias y otros documentos técnicos que son de interés, pero bueno, que al final esto no es la palabra de Dios, ¿vale? Y es una opinión, pero sobre la base de lo que trabajamos y lo que hacemos en la inspección de trabajo, que al final, pues con diferencias, más o menos debería ser más o menos lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con las preguntas. A ver, estupendo. Vale.
La primera pregunta, que parece que no tiene mucha relevancia, que es menor, de comunidades de vecinos, pues es de las más difíciles de contestar, para que veas. Dice, la comunidad de vecinos se convierte en empresario titular cuando contrata autónomos o pequeñas empresas para realizar diferentes tipos de mantenimiento, deben contar con un servicio de prevención, asumir la prevención, etcétera. Vale, esto antes de contestarlo, ahí está un poco la respuesta resumida, pero hay que hacer un poco de introducción a la cuestión esta. En la consideración de la comunidad de propietarios como empresario y en el sentido de tener que hacer coordinación de actividades, es un poco opinable en algunas ocasiones. Vamos a ver. En caso de que tenga trabajadores por cuenta ajena, es evidente que es una empresa, es empresario en el sentido del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores y de acuerdo a la ley de prevención de riesgos laborales. No, ahí no hay mucha duda. Por ejemplo, yo contrato el servicio de limpieza o de conserjería, soy empresario. A partir de ahí, pues tengo todas las obligaciones correspondientes. La problemática viene cuando no tengo trabajadores por cuenta ajena, que es un poco lo que entiendo que plantea la pregunta. Entonces, hay dos respuestas posibles. No son empresarios y no se le aplica ni la ley de prevención ni nada. Argumento a favor, que no está aquí puesto en la consulta, pero bueno, lo comento por si alguien la quiere buscar. Consulta de la Dirección General de Empleo de 1 de marzo de 2013. ¿Vale? Respondiendo, digamos que valdría para responder la primera pregunta, y dice, dicho de otra forma, la comunidad de propietarios que no tenga trabajadores no está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 24 de la Ley de Prevención y del Real Decreto 171/2004, aun cuando tenga contratadas empresas ajenas para realizar labores dentro de dicha comunidad, sin perjuicio de las obligaciones como promotor cuando se efectúen obras. Evidentemente, cuando tengo una comunidad de propietarios y hago una obra de reforma, soy promotor, ahí no hay duda, y va por otro lado. ¿Vale? Entonces, lo primero que podríamos decir, pues ya está, listo. Yo meto aquí una empresa 2, 3, 12 y ni coordinación ni nada, ¿no? Bueno, vale. Lo primero que hay que decir, que ahora comentaré, eso no te va a dar lugar a una exención en caso de una eventual responsabilidad de daños y perjuicios, ¿vale? Pero en materia de prevención podrías tener ese argumento. A favor, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, reciente, del 4 de junio de 2020, ¿vale? En este caso se daba un supuesto parecido, ¿vale? Pero un poco peculiar, en el cual la empresa de mantenimiento lo que va a hacer es un suministro de agua, de agua embotellada, ¿no? Y bueno, aquí tengo yo que no han puesto en la presentación, pero señala que no resulta de aplicación, dice la sentencia. En su artículo 24, la ley de prevención regula la coordinación, ni la comunidad ni el propietario de la vivienda que adquiere el agua es empresario a efectos de coordinación. No se da ninguna de las infracciones y que se señalan en la sentencia, ¿vale? Entonces, hay argumentos para señalar que una comunidad de propietarios, en principio, pues no es titular de obligaciones siempre que no tenga trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Entonces, una empresa externa que me viene, pues no tengo que hacer ninguna coordinación, y desde luego, pues una empresa que viene a hacer un servicio a un vecino, pues tampoco estaría bueno, que viene a mi casa a arreglarme la antena y la comunidad tiene que hacer coordinación o es empresario ¿vale? Segunda posibilidad, si es empresario debe aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. A favor, sentencia de 17 de febrero de 2017 del TSJ de Barcelona, que confirma un recargo de prestaciones solidario a la empresa de limpieza y a la comunidad de propietarios por un accidente. ¿Vale? En resumen, pone un recargo del 30% cuando la trabajadora de limpieza, de una empresa de limpieza externa, se clava, hay algún problema en una superficie que está limpiando, con un clavo se infecta y la cosa se le complica, da lugar a una IT de larga duración y se impone un recargo de prestaciones a la empresa de limpieza y a la empresa titular del centro de trabajo, a la comunidad de propietarios, ¿vale? Y cita el artículo 42.3 de la LISOS como si hubiera propia actividad, lo cual a mí me parece que ya aquí el derrape que pega la sala es serio, ¿vale? Lo que es claro es que lo articula como un supuesto de titular del centro de trabajo, aunque la empresa fuera externa y aunque no tuviera en la comunidad de propietarios ningún trabajador contratado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se te aplique cualquiera de los dos criterios
y yo al menos no he encontrado una sentencia también sería raro, del Tribunal Supremo de unificación donde diga sí, en estos casos sí, en estos casos no, será empresario titular de las obligaciones de coordinación. Vale, hay que tener en cuenta en ese sentido cuál de las dos opciones es mejor. Hombre, siempre hay que tener en cuenta la definición que hace en el reglamento de coordinación o la diferencia que hace entre empresario titular y principal. Cuando habla de empresario principal, es el empresario que contrata o subcontrata con otros obras o servicios. Empresario. Empresario titular, dice literalmente, la persona que tiene capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo. La persona, física o jurídica, claro, persona. ¿Por qué habla de empresario y de persona? ¿Porque se equivocaron a hacer la norma? Pues puede ser, pero no, porque no es lo mismo la situación que se describe y las obligaciones que se atribuyen no son las mismas. El empresario principal siempre tiene que ser un empresario que decide que una fase de su actividad se lleva a cabo a través de otra empresa, pero el centro de trabajo puede no ser de un empresario en el mismo sentido que el empresario principal, y es de aquel que tiene la capacidad de gestionar un centro de trabajo. Yo puedo tener un centro comercial de una empresa que puede no tener ningún trabajador, que yo lo recibí como promotor del contratista y donde yo todas y cada una de las actividades las externalizo a través de empresas. O tengo un trabajador o 2 o 3 trabajadores de administración, pero que no trabajan ahí, que trabajan para la empresa de explotación de centros comerciales. Entonces, ¿cómo se hacen las obligaciones de coordinación, de facilitar información e instrucciones por escrito y las medidas de emergencia que solo puede hacer el empresario titular? Por eso se habla de la persona, ¿vale? No es necesario que concurran trabajadores del titular y no es necesario incluso que sea empresario en sentido estricto, ¿vale? Entonces, dicho esto, la respuesta dependerá de que una comunidad de propietarios que no tenga trabajadores por cuenta ajena decida considerarse a sí misma como titular y hacer coordinación o no. Quien decline esa posibilidad, pues bueno, pues no le facilitará ningún tipo de información ni a ninguna de las empresas que entren. Quien entienda que sí que debe considerarse como titular, pues la respuesta es la que hemos puesto aquí, ¿vale? Aunque se trate solamente de trabajadores autónomos, será necesaria la coordinación de actividades, efectivamente, ¿vale? ¿Y se debe asumir alguna modalidad de gestión? Sí, solamente si tengo trabajadores por cuenta ajena. La forma más sencilla, más simple, es un servicio de prevención ajeno, porque no se me ocurre otra forma realmente práctica de que una comunidad de propietarios cumpla con obligaciones. Pero podríamos, en caso de tener una comunidad de propietarios que no tenga trabajadores por cuenta ajena y que diga, oye, yo prefiero organizar la coordinación para dar unas pequeñas pautas, unas pequeñas instrucciones a las empresas que me vengan de fuera para intentar evitar la producción de daño y perjuicio y que luego no me vean en una situación como esta comunidad de propietarios de Barcelona con un recargo de prestaciones. ¿Tienen que recurrir a un servicio de prevención ajeno? No. Tendrán que cumplir lo que ya vimos de facilitar información e instrucciones y no es necesario acudir a un servicio de prevención ajeno y pagar anualmente una cuota de un concierto. Me lo puede hacer cualquier profesional, me lo puede hacer un técnico de prevención, puedo hacer un acuerdo concreto con el concierto solo para que me elabore la información, en fin, como estime. Y como decía, en caso de que una empresa entienda que no debe hacer nada de prevención, que no se tienen por qué complicar y se produzca un accidente en su comunidad de propietarios por un defecto de lo que sea, ahora creo que vamos a ver, creo que pongo algún ejemplo, evidentemente la responsabilidad de daños y perjuicios ahí va a estar, ¿vale? La diferencia es que daños y perjuicios debes tener un seguro de responsabilidad, ¿vale? Una persona que se te cae haciendo un cambio en altura o un cambio o entrando en una sala de contadores que está en mal estado, tropieza y se cae. Daños y perjuicios, pero como te consideren que has incumplido obligaciones como titular, te puede caer un recargo de prestaciones, incluso de manera complementaria a la indemnización de daños y perjuicios, y el recargo no es asegurable. Por lo tanto, habrá derrama para la comunidad. Por lo cual, lo más sensato es que consideren que son empresario titular y organicen
unas informaciones y unas instrucciones sencillas a las empresas que vayan a entrar en la comunidad de propietarios para intentar evitar accidentes que se puedan dar, ¿vale? Vamos a ver. Esto es un poco una pregunta que desarrolla un poco la anterior. ¿Qué información debe dar una empresa energética a una contrata que va a leer contadores a muchos edificios donde la responsable es la comunidad de vecinos? ¿Vale? Aquí lo primero es que si la empresa no desplaza trabajadores, a esa empresa no se le aplica el Real Decreto 171/2004, es necesaria concurrencia de trabajadores. Su subcontrata, que va a hacer los contadores, fundamentalmente lo que debe recibir es por parte de la comunidad de vecinos la información que pueda resultar relevante en función de los trabajos que vayan a hacer. Entonces, pues, un ejemplo. Voy a hacer en muchas ocasiones esto, pues bueno, pues hay que tenerlo por tenerlo, pero que entrar a un edificio a hacer una comprobación pues no debe tener mucho problema, pero el ejemplo es el acceso a una zona donde hay un riesgo de contadores porque hay una escalera que no tiene la huella adecuada, porque no hay iluminación y se produce una caída del trabajador. Bueno, la información que se deba facilitar sobre el estado de la escalera, sobre cualquier cosa de estas características, la debe facilitar la comunidad a la empresa externa. Igualmente, pues la empresa debe facilitar una información sobre el trabajo que va a realizar, que en fin, pues tampoco, salvo que vaya a hacer un trabajo muy específico, muy especial, pues tampoco será muy complicado. Será más interesante o más relevante la información o las peculiaridades que el edificio pueda tener para la empresa subcontratista que al revés, porque en principio yo entraré con un equipo de medición y si no tengo nada raro lo haré en un momento y me marcharé. El problema es que yo entre y me encuentre que tengo que acceder a una zona de altura con riesgo de caída y nadie me lo había dicho, que tengo que acceder a una zona cerrada y luego, de otro lado, pues organizar la eventual concurrencia de diversas empresas, que también es complicado, pero pudiera darse el típico accidente que ocurre incluso en los supermercados de empresa de limpieza que limpia o que encera el suelo, empresa externa que pasa a hacer su mantenimiento, en principio sencillo, resbala y cae, ¿vale? Ahí podemos tener dos empresas concurrentes, sea yo no titular de relaciones laborales con trabajadores y eso pues debe estar un poco organizado para que no se pueda dar ese tipo de accidentes, ¿vale? Ahora veremos un caso más fuerte o más importante de coordinación de edificios de un caso que tuve yo, ¿vale? En fin, que es más contundente que esto, ¿vale? Bueno, dice luego, en la Comunidad de Madrid existe un procedimiento específico de coordinación para comunidades. ¿Dónde puedo encontrarlo para mancomunidades? Bueno, lo de mancomunidades no entiendo muy bien qué hay. Pongo aquí un enlace a un procedimiento del Inbasat que puede servir de orientación, ¿vale? Pero realmente, salvo para algunos trabajos como ahora que voy a comentar, en principio no hay que volverse muy loco. La información o las instrucciones que se deben facilitar a las empresas externas de mantenimiento de electricidad, de mantenimiento de contadores, de mantenimiento, son muy sencillas, ¿vale? Lo que ocurre es que sí que deben facilitarse porque cualquier accidente que se produzca en el centro de trabajo debido a cualquier defecto, cualquier problema de señalización, de condiciones del lugar de trabajo, de iluminación, de repalones, de mal estado de lo que fuera, pues puede dar lugar, en el peor de los casos, a recargo de prestaciones no asegurables, ¿vale? Un ejemplo práctico e importante de comunidades de propietarios que deben tener en cuenta. Retirada de bajantes de fibrocemento. Visita a una comunidad de propietarios donde están retirando las bajantes del patio de luces de fibrocemento para cambiarlas por unas de PVC. No se le ocurre otra cosa a la empresa que retirar las bajantes, cortarlas, almacenarlas en el rellano de la última planta y bajarlas por el ascensor sin paletizar.
una empresa no inscrita en el registro de empresas de amianto ni nada. Por ahí las bajaban y luego las almacenaban en la entrada, en el hall de la entrada. Y por ese mismo ascensor, aparte de los trabajadores, que no llevaban ningún equipo de protección individual, por supuesto, subían y bajaban los vecinos, ¿vale? Entonces, eso sí es un tema complicado, ¿vale? Ahí lo primero es que tienen la condición eso tendría la condición de obra y por lo tanto serían promotores con necesidad de designación de un coordinador, porque en este caso siempre va a haber dos empresas. Vas a tener a la que te hace la retirada, una empresa de trabajos verticales que no sabía o no le importaba lo que era el amianto, y luego la empresa de recogida de residuos, con lo cual al haber dos empresas, coordinador. Ahí hubo una paralización de actividades y se mandó las actuaciones al Ministerio Fiscal por delito en materia de prevención de riesgos laborales contra los trabajadores y contra la sanidad pública, o sea, contra la salud pública, porque se estaban dispersando de una manera kamikaze fibras de fibrocemento en todo el edificio, sobre todo en el ascensor por donde estaban subiendo los trabajadores, los vecinos sin dar ningún tipo de información, ¿vale? Ese sí es un caso de comunidad de propietarios complicado, ¿vale? Vale, muy bien. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo podemos hacer bien la coordinación con transportistas, repartidores que realizan carga y descarga de graneles y las relaciones contractuales son muy complejas? Vale. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las relaciones contractuales entre las empresas son independientes de la coordinación de actividades. La coordinación se pone en marcha para evitar que empresas, trabajadores de distintas empresas que concurren en un mismo espacio físico, pues puedan internacionar de manera peligrosa. Entonces, que tengan relación jurídica, ya lo vimos, es independiente, lo dice el artículo 4 del reglamento, ¿vale? Entonces, que sean complejas o simples o medio pensionistas nos da igual. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues depende de la realidad que tú tengas. Lo primero que tendrás que tener una evaluación de tu actividad propia, como de la empresa a la que se desplaza el transportista. La clave es facilitar las informaciones e instrucciones concretas que puedan resultar relevantes. Por ejemplo, a la vista de accidentes que hemos tenido, podemos señalar, entiendo que la pregunta es más bien de la titular de las instalaciones a la que le entran muchos vehículos distintos a hacer la carga y descarga. Vale, lo primero que tendrían que tener es un procedimiento de acceso. ¿Vale? Comenté un caso muy tonto, pero con un señor muerto, con lo cual no sería tan tonto, de un atropello mortal en una campa descubierta, porque era de noche, porque no se había señalizado las zonas donde debían esperar los trabajadores, porque no había ninguna zona habilitada para que se realizara la entrada de frente por parte del vehículo, porque el conductor no tenía ninguna instrucción de cómo realizar la maniobra, se genera un ángulo muerto y atropella a un hombre, ¿vale? Entonces, lo primero es el procedimiento de acceso, cómo se tiene que hacer. Luego, la definición de la ruta hasta la zona de carga y descarga. La velocidad máxima permitida. Establecer reglas de circulación y de tráfico interior. Vale, porque el primer riesgo que vas a tener, entrada y circulación de vehículos de manera no controlada, que puedan entrechocar entre ellos, que no es imposible, y sobre todo atropellos de trabajadores en la zona. Con lo cual, lo primero es segmentar las entradas de vehículos, definir las rutas más seguras y hacer posible que no entren en colisión con zonas de circulación de trabajadores. Luego también es importante el procedimiento, una vez que está colocado en zona de carga y descarga el camión, sobre todo las medidas para evitar lo que es la salida intempestiva indebida del vehículo. Este accidente también se ve bastante. Bueno, se coloca el camión, sobre todo cuando hay un muelle de carga, y en aquellos supuestos en los que se embulonan las ruedas, empresas muy grandes, muy consolidadas, que tienen un sistema de cierre de embulonamiento de la rueda, de manera que aunque quiera no puede arrancar, pues ahí el camión está bloqueado hasta que se deshabilita. Pero si no, normalmente se pone el camión, el transportista a veces sabemos lo que hace o a veces hace lo que le da la gana, a veces ayuda, a veces no ayuda, se abre la caja del camión, se introduce la carga con traspaletas o con carretilla elevadora, y en esa el señor del conductor entiende que es que puede salir, por la razón que sea, sale,
a media carga y se produce la caída del trabajador o de la carretilla elevadora, que puede ser un accidente mortal. Entonces, hay que articular el procedimiento para que la salida solo sea cuando esté totalmente finalizado eso. Se puede dejar o hacer un procedimiento con entrega de llaves. En otra empresa que estuve ponen unos carteles en el parabrisas y luego ponen una señalización en forma de cartel o una señalización en forma de semáforo, de manera que una vez que la empresa y responsable de hacer la carga da el ok, entonces es cuando se retiran estas señalizaciones y arranca el vehículo, ¿vale? Y bueno, y luego pongo aquí especial referencia a aquellas cuestiones de prevención de riesgos laborales que no han sido solventadas. Es decir, si yo tengo la empresa perfecta, magnífica y genial, pues la coordinación será más sencilla. En cuanto yo tenga cuestiones que generen riesgos, pues más información y más instrucciones tendré que dar. Si yo habilito una zona de circulación sin ningún tipo de trabajador, pues todo es mucho más sencillo. Si yo, por la característica de mi centro de trabajo, tiene que circular el vehículo por zonas donde deben deambular trabajadores, pues tendré que ser muy preciso en esas informaciones y en esas instrucciones de circulación que tengo que dar a los transportistas, ¿vale? Pero bueno, estos son unas notas o unos ejemplos de los aspectos más relevantes de los riesgos de concurrencia de distintos vehículos en centros de trabajo, ¿vale? Lo que sí que hay que hacer es olvidarse de si las relaciones contractuales son fáciles, difíciles o no. Luego, por ejemplo, pues hay determinadas cargas de material, estoy pensando, que tienen un riesgo en sí mismo la maniobra y que también debe suministrarse la información correspondiente. Me acuerdo en una descarga de madera en un silo de una empresa de madera, el trabajador se sube de la empresa de recogida, se sube a la caja del camión porque el silo no compactaba la madera y no podía caer con la simple apertura, le da con una pértiga de hierro que había, se había generado un foco de ignición dentro, aquello no tenía ni venteo por arriba ni nada y sale una deflagración y el trabajador se quema, ¿vale? Aquello acabó en penal, que se salvaron del penal, pero la sanción administrativa y el recargo de prestaciones lo pagaron, ¿vale? Pero bueno, también hay que tener en cuenta si la concreta manera y maniobra en que tengo que hacer la carga-descarga, pues puede implicar un riesgo, ¿vale? Pero bueno, estos son unos ejemplos. Vale, la siguiente es cómo se debe realizar la coordinación con empresas que sean ETTs y si son subcontratas, ¿no? La diferencia. Bueno, cuando se trate de empresa de trabajo temporal es acudir es más sencillo, el Real Decreto 216/99, artículos 4 y 5, fundamentalmente la empresa usuaria tiene que vigilar que los trabajadores tienen reconocimiento y aptitud médica para la actividad que realicen y la formación e información adecuada para el puesto de trabajo. En caso que no lo tenga, lo tienen que facilitar, vigente el contrato de puesta a disposición con medios propios, ¿vale? Entonces, la empresa usuaria debe facilitar, aquí ha habido un pequeño error, debe facilitar a la ETT la evaluación de riesgos del puesto de trabajo para que pueda dar la formación adecuada, ¿vale? Muy en resumen, esto es la mecánica. Una vez que los trabajadores pasan a prestar servicio en la usuaria, pues como dice la ley 1494 también, el responsable de las condiciones materiales de seguridad pues es la usuaria y responderá en su caso del recargo de prestaciones, ¿vale? En caso de subcontratas, pues es un poco volver a decir lo que ya comentamos. Si no existe propia actividad, el ejemplo más simple, en principio yo creo que con la pregunta se refiere a subcontratas de propia actividad, pero no tiene por qué, suministrar por escrito informaciones e instrucciones, ¿vale? Y comprobar la coordinación de las empresas concurrentes entre ellas. Aquí ha habido otro error que han puesto comprobar evaluación y planificación. No, eso solamente es cuando sea propia actividad, ¿vale? Y cuando se trate de empresario principal que contrata obras o servicios de propia actividad, aparte de cumplir, si tiene de trabajadores concurrentes, las obligaciones de suministro de información, de información e instrucciones por escrito, pues aquí sí que tiene que comprobar la evaluación de la empresa subcontratista, comprobar
la formación recibida y chequear las medidas de coordinación también, siendo responsable de la organización de las medidas de coordinación de las distintas empresas concurrentes, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco un repaso de lo que ya se comentó. La novedad un poco es en materia de empresas de trabajo temporal, que es lo que he comentado. Juan, Sí. mira, perdona que te interrumpa. ¿Te parece si vamos contestando algunas preguntas que están saliendo Sí, a colación con esto? sí. Vale, pues bueno, nos hace una pregunta Elisa, ¿vale? Y nos dice si se le debe exigir a la ETT la ropa y los EPIs. Herramientas, ropa de trabajo. No, hombre, no, eso no. No. Vale, Todo eso es. No. La ETT tiene las obligaciones, que eso es chequear el artículo 4 y 5, que es muy sencillo del reglamento, y en resumen es lo que he comentado. El trabajador es trabajador a todos los efectos, simplificando, en materia de prevención de riesgos laborales de la usuaria, y deberá recibir todo eso de la ETT, como vas a ver exactamente además. Los EPI no tienen ni sentido jurídico ni es así legalmente, ¿vale? vale. Y ahora también tenemos una pregunta que es un poquito más larga, que nos la hace Montserrat Núñez. No sé si ella quiere hablar por micro. Montserrat, si me lo quiere escribir por preguntas te abro el micrófono y nos haces tu pregunta. Voy a buscarla por aquí. A ver. Bueno, yo te abro el micro, Montserrat. No sé si quieres hablar. Bueno, pues no sé si querrá participar. Bueno, si no, la pregunta no sé si leerla, que es un poco larga. Bueno, también nos hacen la pregunta que si, a ver, espérate. Sobre lo que estabas comentando, ¿vale? Anteriormente, con el tema de los contadores, en el caso de los mensajeros que van a recoger algún paquete, ¿se haría No, igual? no. Vamos a ver, sería el caso absolutamente un poco de laboratorio de que fueran a hacer una recogida a lo mejor a la comunidad como tal, te lo podrías plantear, pero no, en ese caso el criterio es un poco el de la sentencia que he comentado. Quien viene a hacerme una entrega de Amazon o a recoger algo o a verme en mi casa, lo que fuera, ahí no opera la condición, no tiene sentido la norma, no opera la condición de empresario. Ahora, dices que el señor ha entrado, ha resbalado y se ha caído, se ha partido 2 vértebras. Bueno, ahí viene la responsabilidad civil, ahí la comunidad propietaria interviene si está en mal estado por daños y perjuicios extracontractuales de toda la vida, ¿vale? Y ahí sí que respondería con su seguro de responsabilidad, pero no sería planteable lo otro, ahí no. Vamos, Vale, nos hay aclara, mucha duda. la persona que ha hecho esta pregunta nos aclara que se refiere a una empresa, por ejemplo, de venta de algún material. De venta de algún, es que no No sé acabo de si, entender, si no entiendo el mejor. supuesto. Yo le he activado a ella el micro por si quiere hacer la pregunta con voz. No sé si esto es que es un poco complicado, porque claro, se tienen que activar el micro, que no sé yo, ellos como ven ahora, me sale que lo tiene activo. Inma, si quieres hablar, no te escuchamos. Esto va a ser más complicado de lo que pensábamos, Juan. Mm. Si es que no acabo de entender una empresa de suministro de material que va a hacer un suministro a entregar material y a dejarlo. Sí, yo Tampoco está entiendo haciendo, eso, no pero está haciendo no. ninguna, es que no está haciendo ninguna actividad, tampoco veo algo. Pero No haría consigo falta un poco nada. más de información. Sí, ella es que me sale efectivamente que se ha activado el micro, pero no se le escucha. No se escucha, no. Bueno, pues nada, Juan, si quieres sigue y ahora volvemos a intentarlo. Sí, se recupera. Vale, pues venga, seguimos. Vale, el reconocimiento médico
del autónomo en obra, que esto es un clásico, se exige siempre, Dios sabrá por qué, ¿vale? No es exigible ni para nada, de nada, ¿vale? Entonces, pues, ¿puedo exigirlo? Puedes exigirle lo que tú quieras. ¿Debo exigirlo? No, ¿vale? No tiene más, esto no tiene mucha más. De hecho, creo que aquí había marcado yo. A ver, un momento, que creo que había. Sí, en la página web de la inspección, en las típicas consultas que se responden, está exactamente y está respondida directamente que no sé. Esta es de esas cuestiones que no admiten ni siquiera un margen de interpretación, ¿vale? Coordinadores de seguridad, ¿qué documentación tienen que solicitar? ¿La misma que las empresas contratistas? No, ¿vale? Sería hacer dos veces lo mismo. Las obligaciones que tiene el coordinador son las del artículo 9 del Real Decreto 1627-97. Aprobar el plan y organizar la coordinación de actividades que normalmente se llevará a cabo con reuniones e impartiendo las instrucciones, porque la información se facilita ya con el estudio por parte del coordinador. Las instrucciones se facilitan por escrito a través del libro de incidencias. Documentación que deba no sé si se escucha algo por ahí. No. Sí, es que ya quien iba a hacer la pregunta antes ya consiguió activarse. Bueno, pues acabo en un momento, ¿vale? Termina Sí. hecha, Montserrat, y ahora tú hablas, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. De documentación no hay ninguna previsión, ¿vale? No está previsto así. Las obligaciones del coordinador es que no se eliminan, del coordinador, del contratista no se eliminan, aparecen las obligaciones nuevas o moduladas del coordinador. Otra cosa, claro, esto es lo que dice la norma, otra cosa es que, bueno, el coordinador puede, vale, jurisprudencialmente, pues acaba respondiendo, que es siempre se quejan los coordinadores de que no saben exactamente ni hasta dónde llegan sus responsabilidades. En resumen, van a responder tanto si hay accidente como si no, pero sobre todo si hay accidente, de aquellos defectos que sean permanentes, que sean estructurales en la obra. No debería responder del hecho de que un trabajador o un grupo de trabajadores en un momento no se encuentren anclados en una línea de vida, como me pasó a mí el otro día. Ahí no me planteo sancionar al coordinador. Ahora, si el trabajo en cubierta, según el plan, según el estudio, implica la instalación de una línea de vida corrida y no está y llevan trabajando 4 semanas así, pues aparte de las responsabilidades que puede haber a las empresas, pues se podrá levantar un acta al coordinador. Entonces, en ese sentido, la documentación de aquellas cuestiones por las que pudiera responder, que lo quiera examinar o que se quede, entre comillas, más tranquilo, pues entiendo que lo puede hacer. Por ejemplo, si se monta un andamio y según el plan de seguridad tiene que ser un andamio europeo normalizado de tales características, pues lo importante es que el andamio reúna esas características y esté bien montado, que será lo que se le exige al coordinador, pero que él quiera ver la documentación, pues tiene sentido. Que se monte una escalera y la escalera tiene que cumplir de mano y tiene que cumplir norma 1 131 y quiera exigir el certificado de la escalera, pues bueno, ¿vale? Es una cosa un poco, ya depende del trabajo de cada coordinador y de cómo lo quieran hacer, pero no es exigible, igual que no es exigible a la empresa contratista. Creo que puse un ejemplo de una de las últimas obras que estuve, una máquina para mezclar arena, para proyectar en el mortero, que tenía su marcado, su declaración, su manual magnífico, que estaba puenteada por 2 sitios a la vez. ¿Qué más da que tú hayas mirado y tenga una declaración y vaya a responder exactamente, ¿vale? Si la máquina lleva en funcionamiento un tiempo y se ha vulnerado el plan de seguridad y ha habido visita al coordinador y se lo ha tragado, pues podría eventualmente responder el promotor y desde luego el subcontratista que lo está utilizando y solidariamente el contratista, ¿vale? Pero una obligación de documentación más allá del plan de seguridad para su aprobación no hay, ¿vale? ¿Contestamos entonces la pregunta? Sí, Montserrat, si Hola, quieres, eso. hola, buenas tardes. Hola. Mira, mi pregunta es, bueno, sería una pregunta doble, es decir, en un centro de estética que no hacen tratamientos de láser y les viene pues una persona autónoma una vez a la semana, una o 2 veces a la semana a hacer ella el tratamiento láser, en ese caso,
La primera pregunta sería, ¿puede el empresario, o sea, el dueño del centro estética, asumir la prevención? O sea, yo entiendo que sí, pero bueno, me gustaría que ya que Sí, tenemos... hombre, eso Sí, es una modalidad, tendrá que tener la formación necesaria, en fin. vale, Si la puede hacer, a ver, pero bueno, para impartir formación de riesgos laborales, en fin, la modalidad está ahí y la puede asumir, sí, cumpliendo. vale, Si es fácil o es adecuado o no, pues ya depende. Si quiere ahorrarse un coste en el medio plazo y prefiere formarse y hacerlo, pues magnífico. vale. Entiendo que en ese caso un curso de 60 horas básico de prevención sería suficiente. Pues Pregunto. hombre, para impartir formación, no, claro, a sus No, trabajadores. vale, vale, Entonces, yo es que vale, no sé si he visto esto alguna vez en mi vida. Sé que está en la ley y me lo estudié en la oposición, pero yo no sé si eso lo he visto alguna vez. Se intentó hacer aquí en vale, Murcia una historia que no sé si fue a nivel nacional de prevención 10 o tal, pero no se acogió nadie. Entonces, vale, ahora ya podemos entrar en cosas raras y por inventar pueden acabar con un problema. Yo asumo, es decir, y luego tiene que hacer una evaluación de riesgos, por muy sencilla que sea. Yo que sé, vale. sí que lo puede Ujú. hacer, pero con un curso de 60 la respuesta es no. Tendrá que tener el medio. ¿Con el medio puede funcionar? Seguramente sí, pero habría que verlo. Tampoco, ¿vale? Pero con un Vale, nivel ujú. básico no se puede hacer básicamente nada. Vale, vale, vale. Vale, y después la siguiente, claro, la siguiente pregunta enlazada con esta sería si la persona que viene, claro, en este caso, a un centro de estética una vez a la... En ese caso necesitarían algún tipo de coordinación de actividades al venir así Sí, una lo que persona. pasa, Bueno, claro. Yo tengo una empresa y tengo y viene un trabajador autónomo. Entiendo que la clínica estética, además, hemos dicho que tiene algún trabajador cuenta ajena, ¿no? Que si no, no nos planteamos lo del sí, modelo de gestión y tal. ujú, Sí, tiene que ser. sí, Ahora la coordinación eh, 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 le cabe en una hoja, ¿eh? Quiero decir, que a veces pensamos que la vale, coordinación es estar. Sí, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir a un señor? Ahora, por el funcionamiento del láser, bueno, pues si el láser es titularidad mía, lo primero que tendré que hacerle, por puro sentido común, por mucho que lo sepa utilizar, es copiar el manual de instrucciones. Y vale, le puedo ujú, sacar un extracto de las principales, aunque esté en el manual, de las principales medidas de seguridad. Ponte las gafas de este tipo, bla, 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 aunque sea un autónomo, pero bueno, por tenerlo todo, pues sí. Pero vamos, es muy simple. No, pero hay que tenerlo, sí hay que tenerlo. vale, muchísimas gracias, muy amable, ¿Vale? gracias. Nada. Gracias Gracias, a ti por perfecto. participar. Vale, Juan, pues si quieres sigue y ya si vamos viendo más Vale, preguntas, lo vamos viendo, venga, ¿vale? vamos a ver, habíamos visto lo de obra con referencia a la información. Vale, ¿puede aportar una información de riesgo genérica o tiene que aportar una información para cada puesto de trabajo? Vale, vamos a ver, en obra lo que más se ve, efectos prácticos, es la formación. Formación del artículo 19 de su puesto de trabajo y formación de convenio colectivo. Si el encofrador, albañil, gruista, en principio irían todos en el convenio de construcción, pues en función del oficio que tiene, y si tiene más de un oficio, más de una actividad, la formación de segundo ciclo de cada uno de ellos y listo. Por ejemplo, al gruista habría que pedirle, lógicamente, el carnet profesional de industria de gruista, y los demás, los otros dos, pues solamente con la formación de convenio y del artículo 19, que tampoco diría nada muy especial. Si, por ejemplo, en albañil, aunque no sé si sería la especialidad, pero bueno, si en albañil estuviera realizando el trabajo que antes he comentado, por mantener el ejemplo de una máquina de mezclado para la proyección del mortero, pues se le podría exigir dentro de la formación del puesto de trabajo específica la formación para el manejo de esa máquina, por ejemplo. Una vez dicho esto, información como información, en el fondo nunca se pide. Pero bueno, si esa es la pregunta, lo mejor es, y lo más sencillo y muy elemental, es extractar la parte del plan de seguridad que afecte a cada uno de los oficios. Y eso cumple con el artículo 18 de la Ley de Prevención. Sí, evidentemente. ¿Vale? Riesgos de albañilería. Te quiero dar la información de cómo va a ser en esta obra concreta. Pues toma, cojo el plan de seguridad, control C, control V, ya lo tienes. Más la formación y la información. Pero la empresa
Eso lo debe dar la empresa subcontratista una vez que reciba el plan de seguridad, ¿vale? Pero en la práctica, la información, como pongo aquí, de manera similar a lo que ocurre en el plan de trabajo de amianto, que hay que darle copia, pues realmente ni se solicita ni acaba de tener, digamos, demasiado sentido. Pero se puede hacer perfectamente, ¿vale? Para que puedan tener por escrito las peculiaridades de los riesgos que afectan a una fase de obra muy peculiar. Copio y pego el plan de seguridad, pues perfectamente se puede hacer, ¿vale? Vamos a ver. Que no me salte. ¿Es válido que el contratista firme una declaración responsable para acreditar que cumplen con todas las leyes del mundo? No, jamás, ¿vale? No. Yo cumplo con todo y luego no cumple. ¿Y qué? Responsabilidad para la subcontrata, evidentemente, y para la contrata por no verificar o no chequear, ¿vale? No sé si tengo luego aquí otro... A ver, vale. ¿Sería suficiente? Esto es una derivada de la otra. ¿Sería suficiente solicitar un certificado que indica que el trabajador tiene en regla la formación e información o es necesario solicitar ambos? Hay que solicitar y chequear el certificado como tal. Si no, yo como procedimiento de trabajo me quiero fiar de lo que me dicen hasta que no la tenga. Es decir, vamos a ver, en una obra donde Pepe tiene la formación de la subcontrata y la contratista me dice yo lo que tengo es esto, que es un mail o una declaración de la empresa donde me acredita que lo tiene, donde me dice referencio que tengo todos los certificados de estos trabajadores, un inspector va a sancionar eso así. Pues hombre, yo lo veo un poco, yo sanciono muchísimas cosas, pero eso jamás se me ocurriría. Ahora, si Pepe no tiene la formación y yo quiero decir que me han mandado una declaración responsable o como se llame, ninguno de los dos se excusa de la responsabilidad, ¿vale? De la infracción. Y sobre todo, y por ejemplo, esto es un acta que tengo que hacer, tampoco en los supuestos de altas previas de los trabajadores. El caso que me he encontrado era de dos trabajadores que además eran extranjeros, de un empresario que no estaba inscrito en el registro de empresas acreditadas, que no tenía código de cuenta de cotización y que había presentado a la contratista una declaración, un papelucho, diciendo que eran trabajadores suyos. Y los tíos no tenían alta en ninguna empresa, pero es que el empresario no tenía código de cuenta de cotización. ¿Va a pensar esa empresa que porque me ha presentado una declaración diciendo estos son trabajadores míos, el cumplimiento de la obligación de las altas previas de los trabajadores del centro de trabajo no va a tener responsabilidad? Pues no, ¿vale? Habrá falta de alta o desempleo o lo que fuera para los trabajadores de la subcontrata y la contratista no ha cumplido con su obligación, por mucho que le presenten una declaración de yo soy bueno. Eso no tiene valor, ¿vale? ¿Cómo sabe la empresa titular la formación necesaria que debe tener la empresa contratada? Su servicio de prevención lo tiene que determinarlo entonces. Necesitamos una evaluación para cada obra a la que vayamos a contratar. Aquí son varias preguntas. En cuanto a la formación, un poco lo que hemos comentado, ¿vale? La formación de cada aquí más que aquí entiendo que está en el sector construcción, porque si es empresa titular y no empresa principal, no hay que pedir nada de formación, no compliquemos las cosas, ¿vale? Quien debe chequear la formación es la empresa principal, que contrata o subcontrata a propia actividad, si no, no nos liemos. Y entonces se necesita la formación de puesto de trabajo con carácter general, el artículo 19, y si es construcción, pues adicionalmente la de cada una de los oficios que se van a ejecutar, ¿vale? Su servicio de prevención ajeno tiene que determinarlo. Tampoco entiendo muy bien lo que quiere decir. Si estoy en la formación en el oficio de instalaciones de aire acondicionado, pues los trabajadores, aparte de tener la formación ordinaria para su puesto y verificar si están manejando alguna herramienta, algún equipo de trabajo especialmente complejo, que la formación ordinaria o simple del artículo 19 se le quede corta y requiere una formación adicional, pues necesita la de ese oficio, que está ahora sí que está bastante definido en el convenio de la construcción, el convenio del metal, el convenio de madera, ¿vale? Entonces, el servicio de prevención tiene que determinarlo. Yo a esa pregunta tal vez diría que lo ideal seguramente sería que en el plan de seguridad, una vez que hablamos y cuentan todo, cortan y pegan de internet los mismos riesgos y hacen un plan que es del mismo Pato España, ¿vale? Pues
aparte de intentar hacerlo mejor de lo que lo hacen, podrían poner, que en algún sitio yo creo que lo he visto, cuáles son los certificados de formación que van asociados, aparte del general del puesto, ¿vale? Albañilería 20 horas con menos construcción. Para el pladur, que tiene el suyo, que es el de yeso, pues poner eso. Y se puede ir poniendo de manera separada. Pero el servicio de prevención ajeno de la empresa subcontratista aquí opina poco, ¿vale? Aquí la empresa titular es la que tiene que verificar que la formación es la adecuada para la fase de obra que es suya. Que no la haga con trabajadores propios no quiere decir que sea suya. Entonces, yo tendré que saber qué es lo que van a ejecutar y, por lo tanto, comprobar la formación asociada a eso. En construcción es muy sencillo, artículo 19 y la de sector, ¿vale? Que a veces lo que ocurre, esto en la práctica no suele dar muchos problemas, salvo que a veces se confundan o se quieran dar validez a formaciones de un oficio para otro, ¿vale? Por ejemplo, para el yeso con albañilería se mezcla mucho, pero también yo creo que en encofrados va otro distinto y se suele meter albañilería. Luego a veces pintura con albañilería, son distintos, ¿vale? Ahí es donde en la práctica están más los problemas. Venga, seguimos. Si una empresa envía mercancía a la península, pero subcontrata el transporte marítimo como terrestre, debe establecer con las subcontratas. Vale, esta no la entiendo muy bien. Entonces, lo que yo entiendo es que no hay presencia de trabajadores en el mismo centro de trabajo. ¿Vale? Si una empresa envía mercancía, pero subcontrata el transporte marítimo como el terrestre, pues entiendo que si yo soy la empresa titular y tienen que venir a recoger a mis instalaciones mercancía, pues esto es lo que he comentado, un poco todo lo que he comentado antes. Lo que pase luego, si lo monto en un barco, si lo monto en un camión que va por la 30 y vuelca, pues ahí qué concurrencia de trabajadores hay, de mis trabajadores con él, ¿vale? No aplica el 171. Entonces, no lo entiendo muy bien, pero a la empresa ¿vale? Que manda la mercancía, lo que le importa en el sentido de coordinación de actividades son los riesgos que se puedan dar en su centro de trabajo y por lo tanto entiendo que es cuando vayan los transportistas a recogerle y a sacarle del centro de trabajo la mercancía. Luego hay otro tipo de riesgos, otro tipo de cosas, pero de prevención de riesgos laborales de coordinación no lo hay. En caso de actuar como promotor de una obra, tengo que dar los riesgos específicos del lugar donde se ejecuta la obra, o es algo que debe evaluar la contratista principal en su evaluación de riesgo, documento de gestión preventiva. ¿Vale? Por ejemplo, un contratista que debe acceder a una zona en la que haya una caída, con una zona de ferralla en punta, es algo que debe proporcionar la empresa como promotor al contratista. Vale, esta pregunta está un poco perdida, un poco que hay que pegarle una vuelta. El promotor tiene las obligaciones que ya vimos, ¿vale? Un repaso aquí rápido. Las informaciones e instrucciones, tiene que aprobar el estudio, tiene que designar al coordinador y la información que se prevé con carácter general en el Real Decreto 171/2004 se suministra mediante el estudio y las instrucciones por escrito se cumple mediante las anotaciones que hace el coordinador o la dirección facultativa en el libro de incidencias, ¿vale? Esas son las obligaciones del promotor. Luego, el contratista tiene que aprobar el plan de seguridad, designar los recursos preventivos, como hemos visto, chequear fundamentalmente la formación de las empresas subcontratistas y luego la coordinación de actividades, pues hay que organizarla. Aquí ahí corresponde la iniciativa al coordinador al coordinador de seguridad de salud, ¿vale? Entonces, en el ejemplo ese tan concreto que se ha puesto, en una zona que existe una caída de 3 metros con una zona de ferralla en punta, es de un nivel de verdad, de exactitud absoluto. El estudio contemplará los riesgos de una manera un poco más general y luego cada fase de obra, o si solo tengo una contratista, pues todas las fases de obra irán en el plan y si no, irá una por cada fase de obra. Concretará y adaptará el estudio ¿vale? a la fase de obra de que se trate. Y luego los planes de seguridad
deben ser o deberían ser adaptados y modificados, normalmente lo llaman anexos, ¿vale? Porque sobre la marcha de lo que yo tenía presentado en el estudio, que va, digamos, integrado en el proyecto, a lo que yo hago en el plan, que todavía no hemos puesto un ladrillo, a lo que yo me voy encontrando sobre la marcha, pues claro, van apareciendo cosas, ¿vale? Y nadie se para a pensar que el arquitecto que quería hacer un voladizo muy bonito, pues las medidas de prevención para evitar el riesgo de caída que tenía previstas ya no valen. Entonces, ¿qué hacemos? Pues inventar. Pues nos vamos a no inventar. Vamos a coger el plan de seguridad y vamos a hacerle un anexo para, en vez de colocar las barandillas UNE que no se pueden poner, pues buscar otro sistema de redes verticales o lo que fuera. Entonces, siempre hay que recordar también que de acuerdo al artículo 7 del reglamento de construcción, la evaluación de riesgos es el plan de seguridad, ¿vale? Entonces, que es un desarrollo del estudio, pero la concreción de los riesgos y las medidas preventivas tienen que estar en el plan de cada contratista de cada fase, ¿vale? Eso es un poco el esquema. Y luego sí que es verdad que, oye, que ya también comenté, no hay que olvidar o no se debería olvidar que cada una de las empresas, tanto la contratista como la subcontratista, tienen que tener incluido cada obra en el concierto con su servicio de prevención, y debería haber, sobre todo cuando tengamos obras de entidad y de cierto grado de peligro o que se mantengan en el tiempo, visita del técnico, de cada uno de los técnicos del servicio de prevención para comprobar los riesgos que puedan afectar en concreto a los trabajadores de la subcontrata, que normalmente los trabajadores de la subcontrata entran y para ello no existe la prevención de riesgos laborales. Todo es cosa del recurso preventivo y del coordinador. Es exactamente así. ¿Vale? Entonces, bueno, es un resumen un poco de todo lo que vimos en la otra presentación, ¿vale? Pero está todo un poco como, la pregunta está un poco como todo mezclado. Venga. Juan, una cosa. Ya tenemos una pregunta de Marta, que no sé si tiene micrófono y puede hablar. Si no puede hablar, Marta, yo te he activado el... Mira, sí, ella puede hablar. Pues adelante, Hola, Marta. buenas tardes. Hola. Hola. ¿Me oís? Sí, te escuchamos Hola, bien. mira, soy técnico de prevención en un centro de investigación biomédica. Entonces, bueno, el tema de coordinación lo controlo bastante bien, pero el problema tengo con investigadores que hacen lo que nosotros llamamos estancias. Son investigadores de otros centros de investigación o de universidades, tanto a nivel nacional como internacional, que vienen a pasar unos meses, 3 meses, 6 meses. Entonces, ellos utilizan nuestras instalaciones, pero en realidad no hacen trabajos para el centro, sino que hacen sus propias investigaciones. Porque no Entonces, entran nosotros les pedimos una serie de documentos. no entran con un contrato laboral a la empresa, entiendo. No, ni siquiera son una subcontrata nuestra, simplemente es como un acuerdo de colaboración. Entonces, nosotros les solemos solicitar documentación, pero sí que me gustaría que me dijeras un poco qué documentación a tu criterio deberíamos de pedirles para comprobar un poco que lo estoy haciendo bien. Pues complicado eso, porque ellos entran, bueno, claro, entran de una manera, habría que asimilarlos, seguramente lo mejor sería asimilarlos a trabajadores autónomos, pero es que tampoco tienen por qué ser trabajadores autónomos, que realmente, pero habría que darle sobre todo lo más prudente es darle ese tratamiento, ¿vale? Porque no le tienes que dar una especial protección porque no es trabajador tuyo, pero pasa un poco como lo que he comentado de las comunidades de propietarios, optar porque realmente no deban recibir ningún tipo de información en materia de coordinación de actividades cuando puede dar lugar a un accidente y decir que eso será pura cuestión de daños y perjuicios, pues a lo mejor es un poco arriesgado, ¿vale? Pero sería una situación complicada porque si él no entra como autónomo y tampoco es trabajador de ninguna empresa, se genera un poco como de vacío, ¿vale? Entonces, por eso digo, una posible solución es decir, no te considero, no entras dentro del criterio de coordinación. Yo no lo haría, ¿vale? Porque prefiero pecar de hacer coordinación y de facilitar la información o lo que sea a una gente, aunque no sea, que luego me llegue un juez y en un caso de accidente decir, no, tú le tendrías que haber dado el traslado y tal y cual. Sería posible. La información, hombre, ellos deben facilitar algún tipo de información de los riesgos que pueden generar, pues es que es tan específico que tampoco sé muy bien qué decirte.
yo entiendo que ellos no generan ningún riesgo que no exista dentro del centro de trabajo. Es decir, No, ellos generan los mismos riesgos que nuestros propios compañeros y yo, de hecho, la documentación que les entrego claro, es la misma que a los que trabajan para, o sea, a por eso que yo creo a que mis con propios eso compañeros. claro que decir que él, como si dice, bueno, voy a asimilarlo autónomo, pues para tener un poco claro lo que hacer. Ellos no es como, es que la coordinación están pensados para lo que está pensado, es que ellos no dicen, no, yo vengo de la universidad de no sé dónde, entonces he traído aquí un soplete mío y verás tú y le pega fuego a todo. No es eso. Él entra con lo opuesto, todas las herramientas, todos los dispositivos, todos son del centro. Entonces él, no sé muy bien, más allá de la información que facilite sobre su proyecto, etcétera, de lo que va a hacer, el que viene de fuera poco tiene que informar, y lo que debe recibir, pues lo más prudente es en igualdad de condiciones que el resto de los propios trabajadores, y ya está, pero es que incluso habría dudas, es decir, jurídicamente hay un poco, así a bote pronto, se me genera un poco como de posible laguna, porque no entran dentro del supuesto de coordinación de actividades, pero yo sí lo trataría como tal. ¿Vale? Entonces, lo mismo que se le esté dando al resto de los información e instrucciones por escrito, pues sobre todo lo que vayan a manejar y sobre los riesgos que se vayan a utilizar de las sustancias, poner a disposición fichas de seguridad que no sé muy bien lo que estarán haciendo, o si tienen alguna máquina de lo que fuera, pues si tienen los manuales de instrucciones o los principales riesgos en igualdad de condiciones que los demás, tampoco hay mucho más. Facilitar la información sobre las medidas de emergencia, el procedimiento, todo eso sí, si hay que hacer un simulacro y ellos están, que participen, ese tipo de cosas también, ¿vale? Como titular del centro de trabajo yo también lo metería. Y no sé, más cosas concretas, no sé, salvo que me des un poco más de pistas. Pues en principio no, porque luego, bueno, yo también tengo compañeros que van a hacer estancias a otras universidades y a otros centros de investigación, entonces yo suelo pedir la información sobre todo de medidas de emergencia del centro y de riesgos generales del centro y de los laboratorios, y luego yo sí que aporto pues documentación de los trabajadores que han recibido formación específica de su puesto, que tienen el reconocimiento médico, eso sí que suelo facilitarlo, aunque no me lo suelen pedir de normal, pero sí lo suelo facilitar. Pero ellos vienen, entonces, a ver, es que a lo mejor me he saltado yo alguna cosa. Ellos vienen como trabajadores de la universidad, que no vienen a título puramente personal, que ellos tienen un contrato o no son trabajadores como tal. Pues muchas veces no tienen contrato con una universidad, tienen una beca para hacer un doctorado. Si vienen como trabajadores, bueno, pues ahí no es una prestación internacional de servicios porque no tiene sentido, pero algo sí habría que tratarlo. Yo ahí sí que lo intentaría asimilar al máximo, como si fueran trabajadores de una empresa externa, entonces un poco lo que has comentado. Y los que vienen con la beca de doctorado, pues ahí sí que se queda un poco más se genera un poco más de laguna, porque no vienen con relación laboral, tampoco son autónomos, ¿vale? Pero yo como mínimo lo que se le pueda, lo que se le solicite como si fuera trabajador autónomo, es decir, darle la información de todos los riesgos de la actividad que él tenga que realizar, fichas de seguridad, manuales de instrucciones de todo lo que tenga que manejar, medidas de emergencia y ese tipo de cosas. Y pedirle que él ha recibido una formación en prevención de riesgos laborales a un tío que tiene una beca, pues con nuestra legislación sería cuestionable que se pudiera hacer. En los demás casos, pues realmente sí, porque si yo vengo como trabajador de una universidad y voy a realizar un trabajo químico, pues solicito la formación en prevención de riesgos laborales, igual que la solicitamos en caso de prestación transnacional de servicios. ¿Vale? Vale, No sé una si más o cosa, menos te preguntan también por aquí a raíz de esto, que esto sería muy parecido cuando en el caso de los alumnos en prácticas, ¿no? No, los alumnos en práctica, no, es que los alumnos en práctica, por eso digo que es que los alumnos en prácticas tienen, depende de de la modalidad que sea, tendrán una alta en seguridad social, pero no son trabajadores de la empresa, ni son autónomos ni nada, no
Otra cosa es que pues dentro de los convenios que se suscriben y eso, pues siempre se suele poner que se les facilite información en materia de riesgos laborales y todo este tipo de cosas, pero no, ellos no, los alumnos no son trabajadores y no son titulares de las obligaciones preventivas. No sé, tendría que repasar por si en algún supuesto de que regulen los convenios, que regulen PECAS, se establece una asimilación o que se facilite la misma información, pero darle con un servicio de prevención ajeno a un alumno en práctica de una formación de riesgos laborales, eso no tiene sentido, ¿vale? Es igual, es que cuando el investigador que viene es trabajador, sí que se puede tratar, pero en una persona con una beca para que, pues hay un poco de duda. Lo que pasa es que por prudencia, por lo mejor, en caso de que haya un accidente y no se quede la cuestión en pura responsabilidad civil, que tiene su trámite, y me vengan a contar que si es una cuestión de prevención de riesgos laborales, pues están más cubiertos, ¿vale? Sencillamente. Vale. Muy bien, pues nada, Marta, muchas gracias. Juan, si quieres tú sigue. Gracias a Venga, vosotros. Vale, ¿qué debe entregar y solicitar las empresas concurrentes en materia de coordinación con COVID cuando no son sanitarios ni sociosanitarios? Bueno, esto también depende del caso concreto, ¿vale? Hay algunas preguntas que si no, cuando vas y ves la empresa, pues lo tienes, pero y no es lo mismo entregar y solicitar a las empresas que vienen de fuera, pues poco se le puede solicitar, más que los trabajadores hayan recibido, si son propia actividad, formación en materia de COVID, bueno, tampoco es un riesgo profesional exactamente. Entonces, es más que utilicen las mascarillas individuales, y en cuanto a la entrega, ¿vale? Aquí quien tiene más cosas que hacer en la empresa titular del centro de trabajo, pues hay varias cosas que se tienen que hacer. Hombre, había que hacer un documento, no recuerdo ahora cómo empezamos, un documento de gestión que lo solicitamos, no me acuerdo cuando empezamos a ver todo esto del COVID, y en fin, ahí tenía que venir todo, pero bueno, fundamentalmente las cosas que estábamos viendo pues son el procedimiento de acceso al trabajo, al centro de trabajo, la toma de temperatura, obligación de limpieza de manos, si hay cámaras de estas de control de temperatura, información de las medidas de protección individual que resultan necesarias, que serán uso de mascarillas, si hay medidas colectivas, obligación de separación de distancia física, tanto si lo tienen segmentados los puestos de trabajo, o si no, obligación de dejar la distancia. En fin, escalonamiento de entrada y de salida de determinadas zonas, sobre todo luego en caso de que se hagan las comidas en el centro de trabajo, procedimiento de cómo se tiene que comer. Yo, en la empresa que mejor vi que lo tenían esto, hacían la salida. Lo que pasa es que era solo personal propio, pero lo puedes aplicar si tienes una contrata externa. Las salidas las hacían escalonadas, dejando el 1,5 metros con personas responsables de controlar las salidas, dejaban en taquilla y luego tenían en el suelo con puntos marcados las distancias de seguridad con una silla encima, y la gente comía manteniendo las distancias y luego volvían a entrar. Bueno, pues todos los procedimientos que tenga y que tengas que manejar y que tengan que cumplir, pues todo eso la empresa de fuera lo tiene que recibir, ¿vale? Lo tiene que recibir pero no tanto por coordinación de prevención de riesgos laborales, porque lo del COVID pasó de no ser profesional así, pero no te habilito inspección de trabajo y no sabemos realmente ni la naturaleza que tiene, sino bueno, como medida de salud pública general, ¿vale? Pero bueno, eso serían un poquito las cosas que más estamos viendo en la práctica. Vale, los trabajos de limpieza suelen considerarse propia actividad. Hay interpretaciones que dicen que sí, al ser una actividad necesaria para el desarrollo de la actividad de la empresa. Vale, hemos visto un supuesto, ¿vale?, en que la sentencia daba la impresión en la comunidad de propietarios de que consideraba propia actividad la limpieza, ¿vale? Siendo la empresa una empresa externa de limpieza, porque citaba el artículo 42.3 de la LISO, que solo tiene, y el 24, que solo tiene sentido para propia actividad. Pero yo creo que ahí el ponente se ha columpiado un poco y no es consciente exactamente lo que ha puesto. Pero bueno, la doctrina mayoritaria actual, el servicio de limpieza,
no es propia actividad. Aquí tenemos una sentencia, por ejemplo, 2005 de Dentado Bonete, limpieza ferroviaria contratado por Renfe, y no ha de concluirse que la actividad de limpieza de instalaciones como el que nos ocupa es una actividad accesoria a la recurrente que podía calificarse de indispensable, pero en cualquier caso queda fuera el concepto legal del artículo 42 del estatuto y por lo tanto no es propia actividad. Ese es el criterio general. Creo que viene luego otra pregunta de esta limpieza, pero bueno, lo anticipo. En determinados supuestos muy específicos, que es una parte absolutamente indispensable para el funcionamiento, pudiera mantenerse que la limpieza es, pues pudiera ser, por ejemplo, en hospitales la limpieza es propia actividad porque si no la gente va a coger una infección y se muere. Pues tendría que haber sentencias, pero salvo en casos así muy extremos, es que ni siquiera, por ejemplo, en limpieza en hospitales, en limpiezas en hoteles, ahora lo que se está viendo son que ya levantaban las actas y no las anulaban, pero ahora 10 años después se han dado cuenta que no. La cesión ilegal de las empresas que externalizan la limpieza están en situación de cesión ilegal, entonces aplican el convenio colectivo de la empresa de hostelería, entonces aplicarán hostelería. Pero ¿hay algún otro supuesto en el que se pretendía recientemente que ha salido una sentencia que pretendía la aplicación para la actividad de limpieza del convenio de hostelería porque era más favorable y le mantenían la aplicación del de limpieza? Entonces, como mucho, en determinados supuestos muy excepcionales, podríamos intentar plantear que limpieza puede ser propia actividad, pero con carácter general no, ¿vale? Aquí lo dice ya el ponente, claramente puede ser indispensable en sentido instrumental necesario respecto a la actividad inherente, pero no es propia actividad, ¿vale? Ahora mismo se suele interpretar propia actividad de una manera muy literal. Transporte con transporte, construcción con construcción, limpieza con limpieza, y no antes, que era una teoría mucho más amplia, que todo aquello que pueda tener una conexión, al final todo está conectado, ¿vale? Entonces, con carácter general, no, ¿vale? Esa sería la respuesta. Se considera un empresario principal el que contrata una actividad que no es la suya, pero sí inherente a ella, limpieza, seguridad, ¿vale? Esta es lo que he dicho. Te ha contestado, la teoría actual de propia actividad es muy restrictiva. De los dos ejemplos señalados, casi siempre se pueden calificar como de ajenos a la propia actividad. Seguridad es si yo subcontrato, por la razón que sea, la seguridad privada, pero no. Entonces, el Corte Inglés tiene propia actividad con la empresa de seguridad de control de accesos que tiene, porque, bueno, pero es que si no lo tuviera, la gente saldría corriendo en masa con los objetos robados. Bueno, pues muy bien, pero no es propia actividad. La actividad del Corte Inglés es la venta por menor, ¿vale? Entonces, de hecho, estos dos ejemplos, limpieza y seguridad, son los que yo siempre pongo de ejemplos de no propia actividad, ¿vale? Con lo cual no tengo ahí mucha duda. Vale, hay que realizar la coordinación a un auditor, certificadores de empresas de servicios de cualificación, salas tipo blanca, sala limpia tipo quirófano. No entiendo muy bien el supuesto de hecho, pero bueno, siempre que se cumplan los requisitos del Real Decreto 271/2004, resulta de aplicación a todas las empresas. No sé por qué no habría que aplicárselo. No sé si es el supuesto de que un auditor se desplaza a mi centro de trabajo para ver si las salas de un tipo X o de un quirófano cumplen o no cumplen. Pues en ese caso tengo que tener coordinación de actividades con ellos, pues sí. Otra cosa es que, como siempre digo, puede ser más simple o menos simple en función de lo que vayan a hacer y de los riesgos que se vayan a exponer. Que a veces la coordinación, cuando no es propia actividad y no hay riesgo real, pues son 4 cosas, ¿vale? Y a veces, sin embargo, es mucho más complicada. Ahora veremos algún ejemplo un poquito más complicado. Vale, es necesario solicitar a las empresas concurrentes su documento de asociación a la mutua. No, yo esto ni siquiera me lo había planteado nunca, ¿vale? En materia de seguridad social, cuando es propia actividad y solicitan la documentación para la acreditación del pago de cotizaciones, pues sería redundante, ¿no? Claro que estás asociado a la mutua, si no estás asociado a una mutua, pues no puedes estar cotizando, pero bueno, necesario no.
¿Lo puedo pedir? Pues sí, pero claro, luego nos quejamos de que hay que pedir mucha documentación. Pues entonces no lo pidas, ¿no? Vale. En caso de escalera, si la empresa contratada no trae la escalera y coge una que tengamos nosotros y se cae, nosotros no se la hemos dado, la ha cogido, ¿cómo se regula eso? Joder, pues, ¿cómo se regula eso? La respuesta yo entiendo un poco lo que se quiere plantear, pero la respuesta es muy variada, ¿vale? Si es propia actividad y ocurre un poco lo que dice, que la empresa subcontratista decide coger una escalera porque le parece buena idea y cae y se cae, y va y se cae, la empresa subcontratista y la escalera está en mal estado o lo que fuera, o no es el medio de trabajo en la altura adecuado, la empresa subcontratista responderá sí. Yo, empresa principal, responderé solidariamente sí, artículo 42.3 de la LISO, no hay ningún tipo de duda. Yo soy empresa titular, y viene una empresa de mantenimiento a hacerme el mantenimiento del aire acondicionado. Llegan y tienen que trabajar a 3 metros y ellos traen una escalera de 1,5 metros y ven que no llega. Y ven otra allí y dicen, joder, pues cojo este y me subo, ¿vale? Se sube y la escalera está en mal estado y hay un accidente, ¿vale? La responsabilidad por el accidente, por la mala utilización de la escalera, se sancionaría por el artículo 12, 16b de la LISO. A la empresa titular no le llegaría al no ser propia actividad, ¿vale? ¿Puede haber un problema de coordinación de actividades? Claro que sí. La empresa titular, en este caso hipotético, pues tendría que haber informado de la altura a la que se tiene que realizar el trabajo de mantenimiento, porque si no, yo, empresa contratista, para realizar el mantenimiento, pues no sé a qué altura voy. Voy con mi escalera de toda la vida porque normalmente trabajo a esta altura y veo que no llego. Tengo varias opciones, no hacer nada, llamar a mi jefe o improvisar, que es lo que siempre se hace, y entonces se produce el accidente. Entonces, independientemente de cómo se resuelva y cómo se impute el accidente como tal, por coordinación de actividades te podrán sancionar por no haber facilitado las informaciones adecuadas a la empresa contratista y que se haya plantado allí con una escalera de 3 metros o con una plataforma de tijera, ¿vale? Y el recargo de prestaciones, que no es asegurable. Pues perfecto. En ese caso, perfectamente se podría imputar a los dos, ¿vale? La sanción no, pero el recargo de prestaciones, ¿vale? El tío se queda en situación de incapacidad temporal durante 8 meses. Y luego, peor de los casos, acaba en una situación de incapacidad permanente. Recargo de prestaciones por el accidente, por la utilización indebida de la escalera, al no tener una adecuada que haya sido facilitada, perfecto, a la empresa subcontratista, y por inadecuada coordinación de actividades y por participar en la producción del hecho solidariamente a las dos. Se podría formular perfectamente. ¿Vale? Esto se puede explicar con más detalle y hace falta un poco más de tiempo, pero bueno. Entonces, la respuesta depende. Una empresa, un trabajador coge una escalera, ¿por qué la coge? Porque está ahí, porque le han dicho que la puede coger, ¿por qué no lleva la suya? Porque no le han dado la información necesaria, porque no le ha dado la gana. En fin, hay muchos matices que son luego lo que determinan cómo se va a articular la responsabilidad. Pero bueno, en general, las distintas posibilidades más o menos serían esas. Vale, un acta entre responsables de trabajo de cada una de las empresas que sean recursos preventivos es suficiente para explicar los riesgos del artículo 18, instrucciones. Vale, en la pregunta original, como venía, solo hablaba del artículo 18, que yo entiendo, porque el reglamento de coordinación no tiene un artículo 18, entonces entiendo que se refiere al 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tampoco sé del todo muy bien qué pinta aquí. Pero bueno, en resumen, las medidas de coordinación pues son las que están en el artículo 11. ¿Pueden llegar a ser el simple intercambio de información y comunicaciones entre empresas y ser válidos? Sí. Tienen que ser, ahora, esto habría que limitarlo a los supuestos más simples, más sencillos, que los hay, y de hecho muchas veces no tiene mayor vuelta de hoja, y no hace falta ninguna previsión adicional. Pero como pongo aquí, la no designación de responsables presentes cuando exista concurrencia de empresas se debe limitar a casos que puedan ser calificados de riesgo bajo. Está muy bien darle información, de hecho, eso es así, es decir, no es ese artículo 4 de la ley de
del reglamento de coordinación de actividades, pero o un medio adicional con reuniones previas o con presencia de algún responsable para la supervisión de los trabajos, pues en cuanto haya un nivel de riesgo más elevado, pues debería ser adecuado. Entonces, yo solamente limitaría esto, el simple intercambio de información, a supuestos muy triviales, ¿vale? Que no merece la pena complicar más la situación de la coordinación, ¿vale? Es imprescindible que el coordinador de actividades empresariales deba de tener la cualificación de nivel intermedio o puede delegar en personas sin esa capacitación. Vale, aquí bueno, y luego es obligatorio que la persona que se encargue de la coordinación tenga titulación de técnico superior de prevención de riesgos laborales. Bueno, el coordinador de actividades empresariales, que entiendo que no se refiere a coordinador de seguridad, pueden ser las personas que señala el artículo 13.3, ¿vale? Uno o varios trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas, uno o varios miembros del servicio de prevención, uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno, uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro que reúna los conocimientos, cualificación y experiencia, y cualquier otro trabajador que esté capacitado. Entonces, pues, cuando sean técnicos de prevención de riesgos laborales, pues ya tendrán la titulación oportuna, tendrán que tener la especialidad oportuna. ¿Puede ser un nivel medio? Pues podría ser en función de la situación y del nivel de riesgo que haya. Podría ser en principio un nivel medio. ¿Vale? Tendría que revisar si dentro de la, luego lo puedo ver en un momento, si dentro de la formación debe ser necesariamente el superior el que haga la coordinación de actividades. En cualquier caso, sobre todo si recurre a un servicio de prevención ajeno y concierto la coordinación, que normalmente no va a los conciertos, sino que va aparte, pues ya el servicio de prevención ajeno me facilitará el técnico que reúna las condiciones de formación, ¿vale? Y el coordinador debe tener nivel intermedio o se puede delegar en personas sin esa capacitación, tiene que cumplir los requisitos que están aquí. Esto no es exactamente la figura del recurso preventivo, que tiene que tener al menos un nivel básico. Entonces aquí los trabajadores designados pues son trabajadores que reúnan formación en prevención de riesgos laborales adecuada a la tarea que tienen encomendada, porque es un modelo de gestión interna de la prevención de riesgos laborales, pero también se permite uno o varios trabajadores que reúnan conocimientos, cualificación y experiencia necesario, que no se refiere exactamente a una formación en materia de prevención de riesgos laborales reglada, ¿vale? Entonces, pues depende de la modalidad, se exigirá una determinada formación o no, ¿vale? Juan, Muy bien. ¿quieres que Sí. demos paso a que nos hagan alguna otra pregunta? Sí, sí. Vale, pues mira, por ejemplo, Ricardo nos hace una pregunta que, Ricardo, no sé si quieres, te voy a activar el micro y si quieres, pues la dice en voz alta. Ricardo, yo te he activado el micro, si puedes intentar tú activarlo. No sé si puede, porque no. De todas formas, Juan, yo no sé si a ti te sale la pregunta, porque yo te he mandado la pregunta a ti, no sé si te sale a ti en el apartado de preguntas. A ver, voy a ver si está. Aquí hay una, a ver. Sí. Una empresa dedicada a la venta de material de construcción. No. Sí, esa es la que te mandé por el chat, sí. ¿Pero esa es la que hay que contestar? No, sí, esa es la que al principio estábamos, o sea, nos preguntaban del tema de que tú decías, no entiendo bien a qué se refiere la pregunta. Sí. Decía una Vale. empresa de venta de materiales, ¿no? Pues nos escribieron por escrito. Vale, a ver que la lea. Dedicada a la venta de material de construcción, por ejemplo, tiene sus propios medios para hacer los portes, pero en alguna ocasión. Es que no acabo de entender. La empresa dedicada a la venta de material de construcción. Pero esto no es un... vale, esto no es un...
Si quieres, mientras Vale, ya. para ti la leo en voz alta para que la gente la escuche. Sí, no, pero ya, es que no, porque pensaba que era un edificio, una comunidad de propietarios y en principio no lo es, ¿vale? Que por eso me había... Vale, bueno, entiendo que es una empresa de venta de materiales de construcción. Pues es un poco parecido a lo que he comentado antes o sea, los riesgos que hay ahí son los riesgos de recogida, o sea, de entrada, de recogida de material y de salida. Son fundamentalmente de circulación de vehículos y luego de cómo se tenga que realizar el porte. Por ejemplo, no es lo mismo realizar habla ahí de MRV, llevarme una caja que pesa 6 kilos y ponerla en la furgoneta, pues poco hay que hacer allí. Pero si es una empresa de suministro de construcción y pues hay que transportar un palé que pesa 150 kilos y hay que utilizar un medio de elevación, un polipacto o lo que sea, pues al trabajador habrá que darle la información sobre cómo tendrá que hacerse eso. Es decir, si yo tengo que hacer, sobre todo para que la gente luego no vaya inventando, si el procedimiento de movilización y de colocación de la carga lo tengo que hacer yo, empresa titular, que tengo el material con mi gente, con mis medios, pues la instrucción que se deberá facilitar será: usted tendrá que permanecer fuera de la zona de donde se realiza la maniobra y será avisado cuando pueda realizar la carga. Es decir, que no se meta la costumbre tan española de meterse debajo de la carga a dale nene que vas bien. Y entonces se produce el accidente. Entonces, pero que ya depende del caso que sea. Pero los riesgos ahí son de entrada y circulación, de carga y luego de salida, que son los que tienen que estar evaluados en la evaluación y de los que luego se debe extractar para las empresas de fuera, sean trabajadores o incluso que sean autónomos, ¿vale? Ahí yo el principal riesgo, aparte de los típicos atropellos y eso, lo que veo es cuando haya cargas voluminosas utilizando plataformas, o sea, cuando haya que utilizar equipos de elevación o una carretilla elevadora que se mezcle uno con otro y acaben siendo atropellados o cualquier cosa, ¿vale? Eso es donde... Esos son los riesgos, pero un poco parecido al ejemplo que he puesto antes de las empresas de transporte. Vale. Sí, bueno, por poner un poco a la gente en la situación, pues era eso, ¿no? Cuando hablamos de una empresa que se dedica a la venta de material de construcción, que normalmente tiene sus propios medios para hacer los portes, pero alguna vez se contrata una mensajería, como por ejemplo MRV, y los trabajadores que vienen en ocasiones son de MRV y otras veces son autónomos contratados por la propia MRV, ¿vale? Y la pregunta que nos hacen es si la empresa titular del centro que ha contratado a la mensajería, ¿cómo puede gestionar la coordinación, tanto por los trabajadores que puedan acceder, como por los autónomos que a su vez puede contratar MRV, ¿vale? Esa era la pregunta que nos hacían. Y, Pues eso. bueno, Ricardo creo Sí, que no, nos bueno. ha... Sí. Nada, no sé si ha podido Ricardo poner el micro por un momento, lo he escuchado, pero creo que no. Vale, pues si no continuamos y si podemos hacerlo, pues ya más adelante. Vale. Venga, pues la siguiente es: en caso de que una persona asignada para establecer la fase primera documental de la coordinación no es técnico de prevención, puede llevarla a cabo y sería suficiente con un protocolo mínimo establecido que luego esté apoyado por un técnico superior de prevención que se encuentra en otra comunidad autónoma haciendo uso de medios digitales para poder llevar a cabo el seguimiento de la carga. Bueno, lo primero, esta pregunta, digamos que lo que subyace es un poco lo contrario a lo que yo intento transmitir. O sea, cierto es que la coordinación implica intercambio de documentación, de eso no hay duda, pero la finalidad es contribuir a que no se produzcan accidentes de trabajo. Entonces, todo lo que se define aquí implica que no va a haber ninguna persona responsable de la coordinación en un centro de trabajo. Sabemos si es una cosa muy simple, que no requiere mayor vuelta de hoja, o si es un centro de trabajo con riesgos importantes, con concurrencia de varias empresas y que puede requerir
medios de coordinación mucho más avanzados como reuniones periódicas y responsables designados, recursos preventivos, lo que fuera. Entonces, es difícil contestar. ¿Suficiente para qué? Para cumplir con la primera fase de facilitar informaciones e instrucciones del artículo 4 y de la empresa titular, pues sí. Ahora, es trasladado luego a un caso concreto, ¿estaría articulando bien la coordinación de actividades? Pues seguramente no, pero es demasiado general, ¿no? Como dice la respuesta escrita, implica la ausencia de personas encargadas de coordinación, que se debe reservar solamente para supuestos de interacciones entre empresas de riesgo bajo. Yo, por ejemplo, tener una empresa de siderometalurgia donde tengo, vamos a poner un ejemplo una planta de Airbus que tienen para cada tornillo una empresa subcontratista y decir que están utilizando maquinaria que te puede partir por la mitad continuamente, pensar que lo voy a hacer por una persona que no es técnico de prevención, pero es que luego el técnico lo tengo en Salamanca por correo electrónico, pues lo más posible es que empiecen a caer muertos uno detrás de otro en Airbus, porque hay que pensar que sí que hay una empresa titular, pero que tendrá los trabajadores que tenga y luego tiene multitud de trabajadores de empresas subcontratistas que cada uno va a su fase, a lo suyo, pero que interacciona peligrosamente con otro. Entonces, el modelo como primera fase de suministro de información sí, pero la coordinación en su conjunto difícilmente sería válida ahí, ¿vale? Entonces, depende un poco del caso, ¿vale? Hay algunas preguntas que buscan, o que me da a mí la sensación de que buscan evitar el modelo de coordinación quitamultas. Bueno, el modelo de coordinación de quitamultas te puede valer en un momento determinado, decir, bueno, hemos hecho la visita, no hay situaciones de riesgo, son plenamente imputables a esta empresa, no a ti, la coordinación no me parece muy buena, tengo un requerimiento, pero en cuanto haya un accidente y se vea que es insuficiente la coordinación, no va a haber quitamultas que valgan, ¿vale? Entonces, eso es un poco la idea que hay que tener claro, que a veces los modelos de coordinación para una oficina que tiene que hacer la coordinación de actividades necesariamente porque viene alguien a hacerle la instalación de los ordenadores y le tiene que dar 4 pautas, pues es válida, pero eso, trasladarlo el mismo modelo a Airbus, pues es una temeridad, ¿vale? El resumen. Venga, vale, el siguiente. Juan, Sí. mira, Ricardo ya ha conseguido poner el micro, así que Ricardo, adelante si quieres hablar ahora. O por lo menos lo ha conseguido, lo he conseguido antes, o sea, lo ha conseguido antes. No sé si ahora me ha dicho que le avise. Es que siempre ha conseguido ponerse el micro cuando tú has empezado a hablar la siguiente pregunta. A ver, Mira, ahora me escucháis. Ahora. Sí, te escuchamos, Ricardo, por fin. Sí, lo siento, pero es que me ha fallado la conexión con el ordenador y estoy desde el móvil. No te Nada, preocupes. bueno, lo primero agradeceros el seminario y la oportunidad de resolver todas las dudas que tenemos en materia de coordinación, ¿vale? Yo he hecho 2 preguntas, bueno, he hecho 3, una ya la he resuelto muy bien por el tema de la... Yo seguía utilizando el antiguo concepto de actividad inherente, ¿vale? Al ese. Entonces, yo, empresas como limpieza, que son carácter permanente en nuestra actividad, pues sí le hacíamos la interpretación de pues la antigua que había, de actividad inherente, y la tratábamos como empresario principal. Pero la verdad es que esta nueva interpretación pues nos facilita mucho si me ciño a que no es nuestra propia actividad, ¿vale? Luego tenía una pregunta. ¿La empresa de qué es? Un museo. No, hombre, no. Propia Vale. actividad en absoluto. Ahí, quiero decir, el tratarlo como propia actividad desde el punto de vista de la prevención, en cierto momento que no tiene mucho sentido, desde el punto de vista de la seguridad social, pues sí, porque la responsabilidad en caso de que me dejen una deuda es subsidiaria y en principio parece que no ocurre nada hasta que la declaran insolvente y me llega a mí la deuda. Entonces, la parte de propia actividad, pero que no es de lo que exactamente de lo que estamos hablando, de seguridad social, es decir, te voy a pedir el certificado negativo y te voy a pedir el abono la acreditación de pago de las cotizaciones mensualmente, como si yo pudiera responder solidariamente durante la vigencia de la contrata, aunque no sea, eso sí es interesante. Porque en cuanto en una púa salen, porque si no, yo sí que puedo ir subsidiario. Desde el punto de vista de la prevención, pues es un poco excesivo, pero bueno, también pues si se quiere hacer, no pasa nada. No, claro.
Sí, no, todo lo que vaya a mayores, vale. Claro. Luego, la siguiente pregunta era muy concreta bueno, aquí nos dedicamos, hacemos 1000 cosas y espérate que me he ido un momento, perdóname. Era espérate, perdóname. El tema de obras, ¿vale? De interpretación del 1627, ¿vale? Sí. A veces tenemos peleas con el área de obras y mantenimiento sobre la interpretación de lo que está afectado por el 1627 del 97, si es una obra, si es un servicio, si necesitamos coordinación de seguridad y salud, si no. Y esto es una pregunta muy concreta. ¿Un estudio geotécnico que se necesita, que es preceptible para hacer una obra de construcción, es una obra o es un El servicio? Hombre, Sí, el vamos estudio a ver. geotécnico, ¿vale? El estudio geotécnico para luego hacer el vaciado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Hombre, eso no es. Yo tengo un contrato de ejecución de obra, bueno, de arrendamiento, es decir, civilmente no sabría cómo calificarlo, pero da igual, pero no tiene la consideración de obra, ¿no? O sea, servicio claramente. Claro, Perfecto. quiero decir, no veo además cómo se puede. Lo que pasa es que eso sí que es cierto, que luego es un elemento determinante de lo que es la obra de verdad, que es el vaciado. Yo en el Sí, sí, estudio, no, sobre vamos, todo en el eso plan de es casi seguridad, un requisito. lo tengo que tener en cuenta, pero que yo le hago un contrato, bueno, administrativo o civil, depende del tipo que Sí, tengáis, y digo, hazme el estudio geotécnico para incorporarlo en mi obra, y yo ahí ni coordinación ni nada, de nada. Eso no. vale, perfecto. Y tengo una última pregunta, pero no sé si procede que la haga ahora o preferís que espere luego o la suelto ya de tirón, como queráis. Bueno, Ya si que quieres, ya que hemos conseguido que la interacción, Sí. pues adelante. Es una tontería, pero quisiera saber, cuando entregamos nosotros como empresa titular y entregamos las instrucciones y la información preceptiva, ¿vale? A los trabajadores, se lo entregamos normalmente a la empresa y antes pedíamos un recibí firmado por todos los trabajadores. ¿Es necesario o con que se lo dé al titular de la empresa puedo no, obviar que cada uno de los trabajadores firme un recibí? claro, no. La información está, la obligación está establecida entre empresas, y luego Sí, la otra obligación que está es de la empresa de facilitar, de adaptar, en su caso, sí. la evaluación de riesgos, lo recibido, y Ah, facilitar la información a los trabajadores. Pero no hay que meterse en el trabajo del otro, por así decir, ¿vale? No es necesario. ¿Vale? El tema de la formación, crear la formación, es que es un poco distinto, pero porque la norma es así. Yo contrato propia actividad y tengo que controlar que tiene la formación adecuada. Entonces, pues bueno, eso es bueno, malo, regular, pero es así. Ahora, lo otro no, lo otro, las regulaciones entre empresas. Oye, yo te doy esta información o te doy mi segmento de la evaluación de riesgo, como cada uno entienda que lo hace mejor, y el otro recibe, adapta su evaluación. Por ejemplo, en el caso que hemos visto de la escalera, que tú me dices, trabajo a 5 metros, y yo digo, pero si nosotros no hemos trabajado a 5 metros nunca, porque siempre estamos a menos, pues tengo que cambiar la evaluación, darte una escalera nueva, que a lo mejor la tengo que comprar, o espérate que a lo mejor me dice el riesgo laboral es que compre una plataforma de tijera, pero entonces no tenemos formación, pues la tengo que dar, y todo eso transmitírselo al trabajador, ¿vale? Pero no, yo no lo tengo que ver, ¿vale? pues nada, pues muchas gracias. Nada, a ti. Nada, Ricardo, muchas gracias a ti. Gracias. Pues Seguimos nada, entonces con la. tú sigue. Venga. Trabajadores autónomos, ¿existe obligación de exigir la documentación? Bueno, esta es muy rápido, como hemos visto antes, no. ¿Vale? Un autónomo sin trabajadores tiene coordinación de acuerdo al artículo 8, de acuerdo al artículo 24 de la ley de coordinación, desde la ley de prevención y el reglamento de coordinación, pero no hay que exigirle nada de nada. En el artículo 8 de la ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo viene un poquito más detallado, ¿vale? El que lo quiera ver, que no está aquí, a ver, que creo que me hice yo una nota un poquito de esto, vamos a ver. Pero bueno, se le puede, con leerlo queda, hay mucha literatura, pero
Aquí. Cuando un mismo centro de trabajo desarrollen actividades autónomas y trabajadores de otras empresas y autónomos que ejecuten actividad profesional, bla, 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 será de aplicación los apartados 1 y 2 del artículo 24 en materia de cooperación, información e instrucciones, ¿vale? Lo que luego se desarrolla en el Real Decreto 171 o 2004. Se establece un deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa por estos trabajadores, pero que luego no da lugar a responsabilidad sancionadora ni de recargo de prestaciones y poco más dice, ¿vale? En que las empresas incumplen las obligaciones previstas anteriormente asumirán obligaciones de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, ¿vale? Aquí se puede ver un poco la filosofía de lo que hay. Si con respecto a una empresa se produce un accidente, pues ya más o menos he comentado, habrá un acta de infracción, si es propia actividad habrá solidaridad en la infracción, puede haber recargo de prestaciones y luego pues por coordinación puede haber una sanción a cada una de las empresas. Para los trabajadores autónomos puros y duros no dice eso la norma, dice que cuando se incumplan por parte de las empresas sus obligaciones con respecto a los autónomos, asumirán obligaciones indemnizatorias de daños y perjuicios, un tema puramente civil, ¿vale? Saltamos del ámbito laboral al ámbito civil y mercantil. Con lo cual, pues, no, la respuesta es que no. ¿Quiero hacerlo? Pues hazlo. Pero luego no te quejes de que cuántos papeles, cuántas... La gente se inventa muchas más cosas de las necesarias, ¿vale? Si eres autónomo, por ejemplo, agrícola y subcontratas podas, recogida, etcétera, es necesaria la coordinación. ¿Qué responsabilidad tendría? Bueno, lo primero es no incurrir en cesión ilegal de mano de obra, ¿vale? Partimos de un empresario agrícola real que no es una persona a lo mejor que tiene una pequeña explotación y vienen y le recogen las naranjas y hay una duda incluso que si podría ser incluso puro empresario. Entonces, el principal problema que hay en las explotaciones, ya seas sociedad o ya seas autónomo, con estas empresas de poda, recogida, etcétera, incurrir en cesión ilegal de mano de obra del artículo 43, ¿vale? Quitado de eso, no debería haber problema, ¿vale? Si realmente se cumplen los requisitos de la subcontratación para no incurrir en cesión ilegal de mano de obra. Quitado esto, en materia de coordinación de actividades, la finca es tuya como titular. Entonces, si procedes a la subcontratación, tendrías que hacer la coordinación como titular, que puede ser muy elemental. Pero bueno, pongo aquí un ejemplo para que lo veamos esto. Yo soy empresario autónomo y realizo yo mi actividad sin ningún trabajador y en determinadas fases la subcontrato y las externalizo. Me vienen a recoger la fruta. Y en una determinada zona de la finca hay un pozo que no está lo suficientemente señalizado, etcétera, y da lugar a una caída al pozo y el tío se mata o se queda fatal. ¿Hay responsabilidad por el accidente y en materia de coordinación? Bueno, si no hay propia actividad por el accidente, por la sanción asociada al accidente, no habrá responsabilidad solidaria, pero en materia de coordinación tú tendrías que haber dado las informaciones e instrucciones por escrito de decir, oye, esto no tiene mayor complicación, esto es un huerto normal y corriente, pero ojo que tenemos aquí un pozo, ¿vale? ¿Habrá responsabilidad de coordinación? Sí. Habrá, aunque yo sea empresario sin trabajadores, ¿habrá responsabilidad solidaria del recargo de prestaciones? Como hemos visto en la empresa, en el caso de la comunidad de propietarios, pues, perfectamente podría haber también, ¿vale? Un ejemplo. En caso de que realice con trabajadores propios alguna actividad agrícola, ¿vale? Yo trabajo mucho, soy muy trabajador, pero tengo 2 trabajadores que me ayudan. Bueno, yo ya soy una empresa, con lo cual la subcontratación, en ese caso, a mi criterio, ya pasaríamos a la consideración de propia actividad, ¿vale? Yo sería una empresa con trabajadores y lo que vengo a contratar es una fase que yo no quiero realizar, sobre todo en el supuesto de poda. Recogida y traslado, pues aún podríamos decir que no, o recogida sería una cosa y traslado sería otra, ¿vale? Habría que ver, porque el transporte no tiene que ser propia actividad, pero el corte
la fruta sí forma parte de mi proceso productivo. Si yo tengo trabajadores y ejecuto parte del trabajo, pues seguramente esa subcontratación sería de propia actividad, ¿vale? Entonces, son un poco los distintos casos que podríamos ver. Vale, contratar trabajos a un autónomo directamente desde el empresario titular fuera de construcción implica que se considere propia actividad. No necesariamente, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se ve aquí con un ejemplo. Tengo una tienda de venta de electrodomésticos y contrato a un autónomo para que me haga la instalación del cartel luminoso externo. Obra de construcción, no, ¿vale? Es una instalación, sencillamente. O el mantenimiento eléctrico. No hay propia actividad, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver, son cosas distintas. Lo importante para la propia actividad es que aquello que yo subcontrato forme parte de mi ciclo productivo principal y propio. Entonces hay muchísimos ejemplos que no se va a dar esto, ¿vale? A las empresas que trabajan en recinto portuario se les exigen en algunos, bueno, en cualquier sitio, ¿no? Un seguro de responsabilidad civil con cantidades exorbitantes en caso de accidente. ¿Es legal? ¿Exime a la empresa que contrata en caso de accidente? Vamos a ver, ¿es legal? ¿Esto es legal? No es fácil de responder. Más que es legal es si es exigible. Depende de la actividad, depende de la provincia, depende del sector, puede haber unos seguros de responsabilidad civil marcados en convenio colectivo. En este caso, no solamente es que es legal, sino que es exigible por convenio colectivo. Ahora, ¿es exigible, forma parte de la coordinación de actividades que yo los tenga que aportar? Yo entro a un determinado sector, ocurre igualmente en construcción, que hay seguro de responsabilidad civil, y me solicitan que acredite la cobertura de los daños y perjuicios con la póliza. Bueno, yo lo tengo que tener porque lo exige mi convenio colectivo. ¿Es exigible desde el punto de vista de la coordinación de actividades? No, no es exigible. Ahora, lo que ya comentamos, si me lo exigen y no lo aporto, no entro. Es que eso es legal o ilegal, pues es un problema de legalidad que es ajeno a la inspección del trabajo. ¿Vale? Entonces, no es una condición que puede ser abusiva, que se puede impugnar ese contrato, esas condiciones ante no sé muy bien quién, pues puede ser, pero no es algo de inspección de trabajo. Entonces, los seguros de responsabilidad civil tasados a un mínimo pueden estar exigidos por la normativa sectorial, puede estar exigido en muchas ocasiones, a poco que sea complicada y con riesgo la actividad, por convenio colectivo, y ya está, con eso se cubre la primera fase. Que me lo exijan para entrar, desde la óptica de la coordinación de actividades, no entra dentro de lo exigible, pero es una condición sin la cual yo no voy a entrar y la inspección no tiene competencia para tratar, ¿vale? ¿Exime a la empresa que contrata en caso de accidente? No. ¿Vale? Lo que pasa es que tenemos cubierto, en caso de que el accidente dé lugar a una indemnización de daños y perjuicios pura y dura, pues tendremos cubierto hasta el tope de la póliza de responsabilidad civil. Pero las sanciones económicas no son asegurables y el recargo de prestaciones no son asegurables. De hecho, el pacto de exclusión de responsabilidad de yo no voy a responder de nada que hagas tú, subcontratista, en materia de prevención de riesgos laborales y tú pagarás las sanciones, etcétera, etcétera, puede ser una infracción muy grave del artículo 13, ¿vale? Son cosas distintas. Vamos con la siguiente. Un técnico militar destinado a una unidad de defensa que tiene una empresa que entra a trabajar en un centro de trabajo que no ha sido la unidad en la que la ha gestionado. ¿Cómo gestiono la coordinación de los distintos recursos preventivos? Bueno, lo primero, que las relaciones jurídicas son independientes, es decir, da igual que una unidad administrativa o militar o lo que sea haga el contrato. Lo importante es que si concurren trabajadores de distintas empresas en un centro, esos tienen la obligación de coordinarse. ¿Cómo se coordina? Pues con la modalidad general que tengan. Tendrán que facilitar la información e instrucciones por escrito y si la consideran que no es suficiente, pues con reuniones, con presencia de recursos preventivos, depende de lo que sea. Pongo aquí que sería interesante incluir una cláusula en el contrato mercantil de que sea, con referencia a que la coordinación de actividades se llevará a cabo por la unidad competente, aunque no sea la suscriptora del contrato, ¿vale? Para que luego la empresa que venga de fuera no me diga, es que no, yo no tengo que entregarte a ti ninguna documentación de prevención porque fue con tu compañero de la otra unidad quien
con quien yo tengo el contrato mercantil o el contrato administrativo, ¿vale? Pero ya está. Quien sea titular del centro donde va a haber la concurrencia de las empresas es quien tiene que organizar la coordinación, quien tiene que exigir, quien tiene que solicitar y facilitar la información e instrucciones por escrito, si es propia actividad incurrirá, tendrá que cumplir con el resto de obligaciones que hemos visto, etcétera. Vale, las empresas públicas deben inscribirse en el REA siempre que cumplan los requisitos de la ley de sector de la construcción, sí. Otra cosa es que eso sea más o menos fácil o posible. Bueno, caso de una empresa eléctrica que contrata, que va a leer contadores a una empresa, su relación sería de concurrencia solo, tiene que medir la empresa energética. Esto básicamente está contestado, ¿vale? Si no hay concurrencia de trabajadores, no aplica la coordinación. La coordinación la tendrá que hacer la empresa que vaya a efectuar la efectiva coordinación, la efectiva lectura con la empresa titular, o si en el caso que habíamos visto de comunidad de propietarios, pues con la comunidad, ¿vale? Y lo de las mediaciones aquí, pues pinta poco. Aquí el riesgo principal que se corre cuando se subcontrata es que el suministro de la información se dé a la empresa contratista desconociendo la titular en la subcontratación o que le da igual, de manera que los trabajadores de la empresa subcontratista, que son los que van a realizar la actividad real, pues no son conscientes de la situación a la que están, ¿vale? Entonces, hay que articular la coordinación con las empresas de los trabajadores que se van a enfrentar a los riesgos. A ver, ¿qué norma aplica para revisión de cubiertas? Bueno, entiendo que se refiere a trabajos para reparación de goteras, de roturas, de mantenimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, pues aquí tienes dos bloques normativos. Si es una obra de construcción, porque el trabajo que vas a hacer tiene esa entidad, pues el Real Decreto 627/97. Si no, si es un centro de trabajo ordinario, pues lugares de trabajo 486/97, ¿vale? Y normativa reguladora, lógicamente, equipo de protección individual, de trabajo en altura, lo que sea. Pongo aquí un enlace a un documento, ¿vale? Del Instituto de Seguridad Encubierta, donde viene mucha información por si se quiere ver de carácter técnico, ¿vale? De medidas técnicas. La normativa jurídica fundamental es esa. En el ejemplo de una cubierta que es nuestra, pero no sabemos cómo está realmente, pero es vieja, cómo transmitimos eso, en fin, ¿qué podemos hacer? Y si estamos de alquiler. Bueno, ya hice una especie de resumen un poco de lo que tenía que ser en la anterior presentación del estado de la cubierta. Si la conclusión por parte del técnico de prevención, y si no puede, que por del ingeniero industrial o arquitectónico que certifica que aquello cumple con condiciones de resistencia y que no adoptar medidas adicionales porque no hay riesgo de rotura, pues ya hemos acabado, ¿vale? Otra cosa son los riesgos de caída en el perímetro, la manera de acceder, etcétera, ¿vale? En caso de que tengamos, no sepamos si sí o si no, o directamente me digan la estructura presenta un riesgo serio de rotura, pues lo primero, que aquí no está, pero bueno, que lo añado, y precisamente ha venido un técnico a preguntarme de esto, de los requerimientos y actas que estamos levantando. Lo primero es intentar trabajar de abajo. Si yo no tengo instalaciones arriba y tengo que hacer reparaciones, a lo mejor puedo trabajar con plataforma elevadora y ya me ahorro el riesgo de deambular por una zona con riesgo de caída, ¿vale? Eso es lo primero que tendría que ver. Y si no, la empresa titular debe facilitar la información correspondiente a este riesgo y suministrar las instrucciones por escrito al tratarse de un riesgo grave para evitar el riesgo de accidente. Entonces hace falta tener una evaluación de la instalación, ¿vale? Donde se contemple todo el proceso, desde la manera de acceder, que no debería ser a través de plataforma elevadora, pero bueno, en caso de que no se pueda hacer de otra manera sí, puede ser por escaleras interiores fijas, por una escalera de mano evidentemente no puede ser, y lo suyo sería la instalación de una torre de acceso. Ya sé que es un poco follón. Luego, desde el momento en que estoy en altura, cómo se accede, dónde está el punto de enganche a la primera línea, si tengo que llevar un sistema de enganche doble, por si en un momento determinado me tengo que quitar de una línea para engancharme otra, estar enganchada a las dos antes de quitarme, los
los puntos de anclaje seguros que garanticen la resistencia en caso de caída forman parte de mi estructura y los tendré que tener evaluados. Y luego, si voy a optar por un sistema de línea de vida fijo, pues de qué tipo, de qué características, qué norma UNE tienen que cumplir y cómo tiene que ser el diseño para permitir que los trabajadores en condiciones de seguridad puedan deambular por toda la zona necesaria, de manera que no se genere en un momento determinado un factor de caída excesivo porque yo voy con un retráctil tirando 10-15 metros, a lo mejor, y hay una caída, tal vez no sea la mejor solución y lo mejor es definir varias líneas de vida para dar menos distancia e ir enganchando. Eso es lo que vea el técnico de prevención de riesgos laborales. Cuando se tiene todo ese sistema, ya se tiene que facilitar a la empresa que tiene que acceder. Si el sistema no va a ser fijo, sino que va a ser temporal, porque las líneas van a ser temporales, pues qué norma UNE tiene que cumplir, pero en todo caso los puntos de enganche no los puede inventar la empresa que tiene que subir, los tendré que facilitar y que informar yo. No puede ser que yo llegue con mi línea de vida y con mi arnés todo perfecto de estas temporales que cumplen con su normativa, me subo y digo, ¿y ahora dónde me engancho? Si no lo sé y me lo invento. Y si me caigo, ¿eso resiste o no resiste? ¿Vale? Y en resumen todo eso es un poco lo que tiene que ver, lo que tiene que tener. Entonces la empresa concurrente debe adaptar la información e instrucciones recibidas o evaluación de riesgo en caso de resultar necesario. Si yo estoy acostumbrado a trabajar con un determinado sistema de caídas en altura, pues a lo mejor en función de que me hayan implantado una línea de vida fija de determinadas características, pues a lo mejor mi arnés y mi absorbedor pues no cumple, no es adecuado y tengo que modificarlo. Lo que sea en cada caso, ¿vale? Y luego implementar las correspondientes medidas de coordinación. Aquí tenemos que ser conscientes de que hay un riesgo de caída encubierta muy grave con resultado mortal, tendrá que haber presencia de recurso preventivo, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto es un poco la pantalla de la primera diapositiva del estudio este que he puesto por si alguien tiene interés en encontrar información. Y por lo que veo, esta era la última, con lo cual las preguntas han acabado. Si hay alguna cosita más que comentar ahora. No, creo que ya, bueno, como siempre, ¿no? Pues han surgido muchas más preguntas, pero bueno, hemos ido pudiendo contestar las que se han podido. Y ya está, yo creo que ya te podemos dejar tranquilo, Juan, que otra vez te hemos tenido aquí 2 horas. Nada, no te preocupes. Y bueno, ya está. Lo de siempre, ¿no? Darle muchísimas gracias a todo el mundo que ha participado y a los que se han quedado hasta el final, que es interesante, ¿no? Porque al final la gente se queda hasta el final después de tanto rato charlando. Así que nada, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos. Y ya está, pues ya vamos viendo futuros webinars, que por lo visto, pues esto es un tema, bueno, por lo visto ya lo sabíamos, ¿no? Que es un tema que suscita muchas dudas y genera mucho interés. Así que ya está. Vamos hablando, ¿vale? Y ya os iremos informando de cositas nuevas que vayamos haciendo. Muy bien, estupendo. ¿Vale? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Adiós a todos, hasta luego. Hasta luego, adiós.